Bueno, ya veo que todos se están yendo, la jornada ha sido bastante larga para todos. El que se quede va a tener el regalo del video de toda la jornada. Se pueden devolver también si quieren el video. Bueno, vamos a proceder entonces con Néstor, con Henry, con Carlos, a atender algunas preguntas. Ustedes tienen en dónde están tomando sus apuntes para que nos puedan hacer las preguntas por escrito y las alleguen, pero también aquí tenemos a Jenny y allá atrás está Eudis que tienen algunos papelitos. Si no tiene el papel, levantamos la mano, ellos recogen la pregunta también para que nos la puedan traer. Mientras tanto les cuento que este evento la superintendencia también ya lo hizo en Cali, lo hizo en Medellín, hicimos la jornada también del 12 de junio en Bogotá, ahora esta jornada, y también con una persona que estaba acá que me dijo que venía de Bucaramanga. Lamentablemente no les habíamos dicho, pero vamos a ir a Bucaramanga, a Cúcuta, a Manizales, a Barranquilla y a Cartagena, porque estamos utilizando los recursos que ustedes mismos también suministran a la superintendencia y al Estado para devolverlo en esa medida y poder llegar al mayor número de contadores. El video va a ser para todo el mundo. Hoy hemos salido a través de internet, tenemos casi el mismo número de personas, se han colgado a través de la transmisión de internet, y es decir que podíamos tener hoy un auditorio casi de 800 personas. El video, después de que lo editemos, de que ya esté listo, va a estar listo, y como todo lo que ha sido el trabajo de la NIE de la superintendencia, a disposición del público en general. Adicionalmente, pueden utilizar el tiempo para distensionarse, para desacalorarse, está haciendo un poquito de frío, no nos vaya a hacer daño. Aquí no solamente se aceptan las preguntas, sino cualquier comentario que quieran hacer. Quien quiera hacer algún comentario, compartir algo con la mesa, con los conferencistas, también lo podemos hacer. Entonces vamos a dar inicio. Como yo soy el representante del supervisor, voy a empezar. Esta es la pregunta obligada que les dije casi que al principio, que qué va a pasar con el Plan Único de Cuentas. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Miren lo del Plan Único de Cuentas. Esa pregunta me da la oportunidad a mí de echar o de contarles todo lo que digo siempre, y quien me haya escuchado antes lo sabe. Y es que cuando se elimine el 2649 o se empieza a hacer la transmisión de las normas, no nos va a dar tan duro como cuando desaparezca el Plan Único de Cuentas. Pero todo el mundo le ha dado palo y todo el mundo dice que qué hacemos con los 16 planes, 18 planes, pero cuando ya vemos que en la puerta está que va a desaparecer las descripciones y las dinámicas, y va a desaparecer esa herramienta que se concibió hace tanto tiempo y tan buena, pues nos preocupa, porque ya nos decía cómo hacer reconocimientos contables. Indudablemente el plan de cuentas, como ustedes lo conocen, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no podemos generar descripciones y dinámicas con unas normas en las que se impone y impera el criterio profesional. Entonces, ahí sí que va a valer nuestro criterio profesional. Pero ¿qué va a pasar con el catálogo de cuentas? Los catálogos de cuentas no van a poder desaparecer, porque así es que codificamos y porque así es que llevamos también nuestro reconocimiento en el sistema de información. Nosotros adicionalmente, todos los supervisores tenemos nuestras bases de datos con esos catálogos de cuentas. Entonces, y esto ya se los puedo decir oficialmente, el 12 de junio no lo pude decir oficialmente, lo decía extraoficialmente. Ya logramos en la Superintendencia de Sociedades vender la idea al Consejo Técnico de la Contaduría y a los 2 ministerios. Y más o menos en 15 días empiezan las reuniones de las 10 superintendencias. Y estamos todos de acuerdo en que va a haber un solo catálogo de cuentas unificado y ajustado a NIF. Los que se fueron, los que se están yendo, se están perdiendo todas estas noticias. Entonces va a haber un solo catálogo de cuentas unificado con la aplicación de NIF. Y adicionalmente les cuento, eso tiene 3 propósitos o 3 objetivos va a tener esa mesa de trabajo. El catálogo de cuentas unificado, informes unificados, por lo menos a nivel de estado de situación financiera, estado de resultados integral y flujo de efectivo, porque ustedes saben que de todas maneras los supervisores, por su especialidad,
requerirán algo de información adicional, pero nos estamos planteando el objetivo de tener catálogo de cuentas unificado e informes unificados. De tal manera que cuando ustedes conozcan el catálogo de cuentas y el informe, ya conocen el de las 10 superintendencias. Y ya se lo van a aprender, el de las 10 superintendencias. Y un objetivo a más largo plazo, 2 o 3 años también de las 10 superintendencias, va a ser información bajo XBRL. Entonces, vean cómo nos estamos moviendo. Henry, Carlos. No, yo ya tengo 20 preguntas aquí, ustedes son los expertos. ¿Qué va a pasar con la DIAN? Como no está la DIAN, pero como se iba a quedar en video, Denis, que estaba en la reunión anterior y en la conferencia anterior del 12, y además otros compañeros de la DIAN también, yo les decía, bueno, pasen a responder por la DIAN. Y es que seguimos preguntándonos y preocupados por la contabilidad y por los impuestos. Pues nosotros no deberíamos contestar esa pregunta porque como nosotros somos los supervisores y nos ocupamos de realidad económica, pues a la DIAN le vamos a dejar los impuestos. ¿Qué les puedo yo decir? Que en las mesas de trabajo, le decía a Denis jocosamente, pues ellos han estado muy atentos y han escuchado todo lo que es la problemática de pasarnos a estas sin que se hagan las modificaciones al estatuto tributario y sin que se hagan las aclaraciones que se tienen que hacer por parte de la DIAN. Porque pues a veces nosotros decimos muy fácil que los impuestos a un lado, la realidad económica al otro, y dijo don Néstor, vamos a llevar 2 contabilidades, no doble contabilidad, pero sí 2 contabilidades. Pero seguramente van a tener que afinarse muchas cosas del estatuto tributario y lo que se hace referencia a 2649 o nuestros principios locales. Como les decía, ellos están muy atentos, hay una mesa de expertos, una mesa de trabajo de expertos en las que están tomando muchas definiciones y allí seguramente va a haber pronunciamientos por la DIAN. No les puedo adelantar nada más ni decirles nada más porque como les digo, pues no nos corresponde, pero yo sé que la DIAN está asistiendo a todas las mesas de trabajo, está participando con nosotros en las mesas de trabajo de las superintendencias, en el trabajo que ustedes saben también estamos siguiendo la voluntariedad y están muy atentos a mirar qué se presenta. Si hay preguntas que se las dejamos mejor al regulador. Tengo aquí varias preguntas. Desde Cota, Cundinamarca. ¿Qué tratamiento se da a un descuento por compra de inventarios cuando este se toma a 60 días? Es decir, compramos en abril y la factura se paga con descuento en el mes de junio. Recordamos el ejemplo que hicimos aquí, que ustedes hicieron. Si fuera en tratamiento local, esos descuentos serían un ingreso. Bajo estándar internacional, concretamente NIC 2 inventarios, son un menor valor del inventario y si este ya se realizó, que podría ser el caso, un menor valor del costo de ventas. ¿Qué ocurre con las mejoras en propiedad ajena? ¿Cómo se muestran según las NIF? Aquí hay que privilegiar el principio del control, es decir, si soy yo quien controla ese bien y ese bien viene de sucesos del pasado y además me generará beneficio económico en el futuro, posiblemente yo deba reconocerlo como un mayor valor de activo mío, en este caso concreto, propiedad, planta y equipo, y no como lo manejamos ahora como un derecho. Cuando se toma en arriendo un inmueble dotado, pero en el transcurso del periodo debo reemplazar esa dotación, con la NIF pasa a ser un activo por el control. Yo pensaría que esto cae no en la órbita de NIC 16, sino en la órbita de NIC 17 y podrían considerarse estos pagos como aquellos que se reputan en esa NIC como pagos mínimos que estarían dentro del acuerdo contractual que implica tener ese bien en arrendamiento. Entonces tal vez no sería tratamiento de NIC 16, sino de NIC 17. Esta pregunta me sirve para lo siguiente. En el día de hoy, nosotros primero que todo no presentamos todos los estándares. Solamente presentamos aquellos que de acuerdo al diagnóstico que elaboró la superintendencia tienen mayor impacto.
Pero además de eso, no presentamos todos los aspectos de cada estándar. Dentro de los estándares seleccionados, elegimos los aspectos fundamentales. Entonces, esta pregunta dice, de acuerdo con los contratos de cuentas en participación llevadas contablemente en cuentas de orden y los contratos de mandato con representación llevados contablemente en cuentas 2815, ingresos, etcétera, ¿cómo es el tratamiento bajo NIF? En el año 2009, doctor Mauricio, la superintendencia profirió una circular externa número 6 en la cual se hablaba de un término general que eran los contratos de colaboración, presentando varias figuras. Una, las uniones temporales y los consorcios. Dos, las cuentas en participación. Tres, los contratos de administración delegada. Y allí la superintendencia, desde la óptica local, hizo la regulación. La mayoría de estos temas caen en un estándar que es la NIC 31, negocios conjuntos. Pero esténse tranquilos que en la mayoría de temas, tal vez salvo en los contratos de cuentas en participación, el tratamiento es bastante similar. Tal vez aquí sí no, porque a la colombiana lo hacemos con cuentas de orden, en estándar internacional pues no llamamos igual eso como cuentas de orden y tenemos que empezar a pensar si existe control. ¿Qué ocurre con ese tipo de activos y además pasivos que hoy por hoy están registrados por fuera del balance? Es posible que tendrían que incorporarse dentro del estado financiero. Pero para la persona que hizo esta pregunta, la mejor referencia es remitirse directamente a NIC 31, negocios conjuntos. Adicionando un poco esta pregunta, y me adelanto a otra pregunta que de pronto quieran hacer. No sé si ya la hicieron, de qué va a pasar con el Código de Comercio. Mire, este es uno de los aspectos que tendrá que entrarse a mirar y a regular a través del Código de Comercio. Ustedes saben que lo de las cuentas en participación se regula en el Código de Comercio, aun cuando lo contable lo tenemos en cuentas de orden, allí todo lo que tiene que ser contratos de colaboración seguramente va a generar un cambio en la regulación del Código de Comercio. Otra cosa con respecto a la circular que se las dimos de regalo un 23 de diciembre. Ese es un ejemplo, la circular, de cómo también tendremos que adoptar un mecanismo que nos permita cambiar la regulación e ir a tono cuando cambie la regulación en IASB, en las normas internacionales. Cuando hicimos la circular, y ustedes la pueden ver claramente, ahí hay muchos aspectos de las normas internacionales, prácticamente todos. ¿Por qué los pudimos traer? Porque alguien dirá, oye, eso se lo prohibían la ley 1314 o se pasaban por encima del 2649. Precisamente los pudimos traer porque el 2649, a pesar de que tiene una regulación general, no genera la interpretación a la guía y nosotros lo podíamos hacer a través de la circular. Pero les decía que esto es un ejemplo de lo que va a pasar con las normas. ¿Es por qué? Porque después esa regulación cambió. Pero nosotros no fuimos tan rápidos para cambiar la circular. Cuando estén adoptadas las normas, seguramente vamos a tener que adoptar también esos mecanismos que nos permitan cambiar rápidamente cuando las normas cambien. Porque ustedes allá ven activos conjuntos, negocios conjuntos, ya las normas no hablan de activos conjuntos y negocios conjuntos, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros lo que tratábamos era de traernos la norma internacional, pero definitivamente necesitamos el proceso de convergencia, la adopción de las normas y ese mecanismo que nos permita cambiar rápidamente. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿la cuenta de revalorización del patrimonio a dónde se reclasifica? Bueno, ¿a dónde? Respondo con una pregunta, ¿a dónde creen que se reclasificaría en la adopción por primera vez? Como no hay ajustes por inflación, se elimina. Entonces, ¿contra qué se eliminaría? Ganancias retenidas, ¿sí? Porque recuerden que cuando se crearon los ajustes de la revalorización, ¿qué afectó en su momento? Las cuentas de resultados, entonces ahora se reintegra a esa cuenta de resultados. Bueno, se deben llevar dos contabilidades en el 2013 en bases de datos independientes. ¿Qué dirían ustedes? Pues digamos que no necesariamente. Cada empresa determinará cuál es la necesidad del software. El ideal es que haya un software con una sola base de datos. Ese es el ideal. Allá están todos los datos y el mismo sistema empieza a calcular. ¿Qué quiere usted? NIF, hunda la tecla NIF. ¿Qué quiere usted fiscal? Hunda la tecla fiscal. Ese es el ideal. Y eso es lo que uno esperaría
No, yo sé que no hay, sí hay, pero de pronto son los grandes software que no tienen acceso a todos, pero las casas de software ya tienen un llamado de atención en ese sentido, que se deben preparar y tener a sus clientes una información. Creo que sería de locos que le dijera, no, entonces haga aquí su contabilidad local y vuelva y digite aquí para norma internacional o para fiscal, que sería bastante oneroso para las compañías. El ideal es que ustedes desde ya empiecen a hablar con sus casas de software y los presionen porque ellas deben tener la información ya, el software en capacidad de manejar bajo norma internacional diferentes modelos contables, todo a través de una base de datos. Bueno, la propiedad de planta de equipo dice la valoración a valor razonable se deprecia. Digamos que el activo se valora al costo revaluado o el valor razonable y esa es la base para depreciarlo. Efectivamente, a partir de ese momento se deprecia. La actualización o ajuste periódico que se debe hacer al instrumento financiero, inversión en otra compañía que no cotiza en bolsa, se puede hacer con base en el valor intrínseco que nos certifique la compañía donde se tiene la inversión. Me parece una pregunta muy pertinente, muy buena que la hayan hecho. No, el valor intrínseco no es una medida de valoración de valor razonable. O sea, lo que tiene que hacer esa compañía es hacer una valoración de aquella en la cual tiene la empresa, utilizando los diferentes métodos de valoración que existen y hacer el ajuste de acuerdo con ello. Aquí hay una pregunta que no entiendo, dice, no está claro por qué deben eliminarse los ajustes por inflación como costo amortizado. No entiendo bien la pregunta, son dos cosas como diferentes. Estamos diciendo que una empresa si aplicó ajustes por inflación como existían en Colombia, puede tener en inventarios, en propiedades, planta de equipo y en otros activos no monetarios, puede tener hoy ajustes por inflación. Eso los tiene que eliminar contra las ganancias retenidas. Y eso no tiene nada que ver con el costo amortizado, que es un método de valoración que se aplica para los instrumentos financieros que se van a mantener al vencimiento o bajo esa metodología. ¿Sí? Aquí una pregunta que dice, ¿qué NIF se aplica a las actividades de exploración de petróleos, teniendo en cuenta que en la perforación de pozos es posible que el resultado sea seco y el minambiente obliga a taponarlo y dejarlo en buenas condiciones de uso? ¿Cómo se reconoce y cuándo este costo de taponamiento? En norma internacional solamente existe un estándar que es IFRS 6 y es de exploración y evaluación de recursos minerales. Significa que le podría aplicar IFRS 6. Por tanto, ese estándar solamente aplica desde el momento en que se obtiene el derecho legal por parte de la ANH hasta el momento en que tengo la viabilidad técnica y la factibilidad comercial de extraer el recurso mineral. Si esos elementos se dan, significa que los gastos debería capitalizarlos, llevarlos como un activo, de tal manera que entre en la siguiente fase, que es explotación. El tema de explotación no está regulado por norma internacional. Significa que cada compañía aplica la política contable de acuerdo con requerimientos de los párrafos 10 a 12 de IAS 8. Por tanto, como este es un tema de un pozo seco, pues muy seguramente cuando comenzó el proceso de exploración, allí van a tener una serie de gastos y de costos. Todos ellos serán llevados directamente al estado de resultados, pero le puede servir IFRS 6. Cuando una compañía se encuentra en etapa preoperativa, todos los gastos incurridos se llevan por la cuenta de diferidos. Pasando a IFRS, estas cuentas no son permitidas. ¿Cómo quedarían las cuentas? ¿Todos serían pérdidas? No es que todos serían pérdidas, todos serían gastos. Claro, con la consecuencia de llevarlo directamente a resultados. Por tanto, bajo norma internacional, todos los preoperativos efectivamente no cumplen la condición de activo. Se tendrán que llevar directamente al estado de resultados. Y eso me da pie para dos preguntas más que hay acá, que dice, ¿cómo procede una empresa que como producto de la convergencia NIF se encuentra en causal de disolución? Y una empresa en la actualidad tiene diferidos que suman más o menos igual que el patrimonio. ¿Qué ocurre frente a las NIF? ¿Tendría que liquidarse? Estos son dos temas y Mauricio lo acaba de mencionar. Parte del ejercicio es un tema societario, el comportamiento de las sociedades, pero norma internacional no establece si está o no en causal de liquidación o en causal de disolución. Por tanto, la norma internacional no plantea ese elemento, pudiese quedar, y ese es un tema que se tendría que ver a través de Código de Comercio.
Eso es parte del ejercicio que se tiene que hacer al final para poder establecer la adopción de normas internacionales. Eso significa que la normatividad internacional no hace referencia a esos conceptos. Tendríamos que esperar cuáles serían los efectos que tiene en los cambios, por ejemplo, en el decreto ley 410, Código de Comercio. Hay una pregunta desde Cota y dice, si una venta no se reconoce porque tiene una implicación, ¿qué tratamiento se da a los inventarios si el reconocimiento se da de un periodo a otro? Mencionamos en el tema 18 que si no se da la venta, si no cumple una serie de requisitos, no existiría venta. Si no se da, pues ¿cuál debe ser el tratamiento? En primera instancia, revelación a través de notas a los estados financieros. 2, que probablemente pueda evaluar a través de eventos subsecuentes si en el siguiente periodo ya se han subsanado esas implicaciones o se ha hecho la transferencia de riesgos sustanciales para poder, dentro de días como evento subsecuente, devolverse y efectuar el correspondiente ingreso. Entonces tendríamos que ver en cada caso qué sucedería. Digamos que aquí no hay una regla, ¿no? Es un principio. Por tanto, tendríamos que ver cuál es la definición de la transacción, cuándo se pagaría, cuándo se estarían cerrando esas incertidumbres que se generaron en el año en que se presentó la incertidumbre o la incidencia, para poder establecer qué mecanismo le tendríamos que dar. Pero en primera instancia se tendría que hacer un tema de revelación. Pueden haber otras dos opciones. Una pudiese ser un tema de inventario en tránsito y otra pudiese ser la generación de un cambio de activo. Dice, si me pagó la factura que yo le envié, pero aún no he entregado todo el pedido, decían que solo puede contabilizar lo que he entregado. ¿Cómo contabilizar el pago que recibí de la mercancía que no he entregado si ya ingresó al banco? Aquí estamos hablando de dos temas. El primero es que la transferencia de riesgos y ventajas y en la venta de bienes, si se dieron las 5 características que mencionamos en la charla, aun cuando yo tenga la mercancía en mi bodega, tendría que registrar la venta. Porque probablemente, y en algunos clientes, lo que se presenta es que yo le hago el favor, le vendo, pero le hago el favor de mantenerle la mercancía mientras él desocupa su bodega, a veces simplemente por temas de espacio, y yo mantengo la mercancía. Pero he cumplido con los 5 elementos y por tanto la venta se tendría que realizar. En ese caso, se tendría la venta correspondiente generando el ingreso en el respectivo momento que se haya efectuado. Ahora bien, si no se han cumplido las condiciones, tengo parte de la mercancía, ya facturé, recibí el dinero, pues muy seguramente ahí tendría un pasivo diferido, un ingreso recibido por anticipado. Bueno, aquí dicen, en IF 1 una obligación financiera 4 años, llevo pagándola 2 años. ¿La TIR la calculo sobre el flujo total de 4 años o sobre los 2 años? Se calcula sobre el 4 años, porque es retroactivo, o sea, desde la fecha en que se origina la deuda, usted se para ahí calcula la TIR y con base en eso hace la valoración de su obligación financiera. Cuando en el ejemplo préstamo a terceros nos paguen los 13.000, en el ejemplo recuerdan los 13.000 del préstamo que teníamos, y como tenemos contabilizado 12.297, preguntan acá, ¿cómo contabilizamos los 703? Porque claro, hicimos una valoración que nos dio 12.297, pero se va a pagar 13.000. ¿Cómo llegamos allá? Todos los meses usted tiene que hacer la valoración. Entonces, ¿qué significa que todos los meses hace la valoración? Que en los periodos siguientes usted va a tener que reconocer ¿qué? Un ingreso. Si es una cuenta por cobrar, un ingreso, como un ingreso financiero. Y si es una cuenta por pagar, un gasto financiero. O sea, no es que usted hizo la valoración, le dio menor valor y usted lo dejó quieto ahí hasta cuando se cancele, no. Usted lo tiene que seguir valorando bajo ese método mientras tenga la cuenta. Entonces, en un futuro va a ir alcanzando ese pasivo, va a ir alcanzando el monto final que usted va a recibir o que va a pagar. ¿Listo? Bueno, el impuesto diferido, si en el primer año da pérdida y no hay renta presuntiva, no se paga impuestos. En el ejemplo hablaron de 3.300, el impuesto a pagar para el segundo año con utilidad generaría que pagamos impuesto de 1.200. ¿Qué pasa con la diferencia de 1.100? No entiendo muy bien, pero a ver, si se tiene una pérdida
que se va a compensar en un futuro genera impuesto diferido a la tasa del 33%, o sea, un impuesto diferido activo. Siempre y cuando, ¿qué? Ah, sí, siempre y cuando tenga renta futura, correcto, o sea, que lo pueda compensar. Cuando usted lo compensa, o sea, compensa esa pérdida, el impuesto diferido pues desaparece, porque usted ya lo está utilizando. Y usted lo tiene como un activo, desaparece ese impuesto diferido ¿contra qué? Contra gastos. ¿Sí? O sea, en el ejemplo que yo les dije, en el primer año perdió 10.000 y en el segundo año ganó 10.000. Entonces, en el primer año que usted perdió 10.000, usted sabe que esa pérdida la va a compensar. Entonces, usted creó un impuesto diferido débito por 3.300 contra un ingreso, digamos, en la cuenta de impuestos. El segundo año, ¿usted qué hace? Usted dice 10.000 que tengo de utilidad menos la amortización de la pérdida fiscal, eso me da 0. Impuesto a pagar, 0. Pero usted sí tiene un gasto de impuestos, porque como usted tuvo una utilidad de 10.000, a eso le aplica el 33%, le da 3.300 que va a tener como gasto en el estado de resultado. ¿De dónde lo sale? ¿De dónde sale? De la amortización del impuesto diferido que creó, o sea, ahí desaparece. Bueno, una deuda con un banco del exterior que tiene tasas diferentes a las de mercado y se le hace diferencia en cambio, el tratamiento es igual a las deudas con bancos nacionales. Vea, si usted tiene una deuda en moneda extranjera con un banco, la tasa que le están cobrando es una tasa de mercado. Lo que pasa es que usted la valoración que vimos la va a hacer en la moneda extranjera, o sea, la TIR que usted va a hallar, la va a hallar en moneda extranjera, valora con base en esa TIR su deuda en moneda extranjera y después de que esté valorado le aplica la NIC 21, que es aplicarle el tipo de cambio. Bueno, los activos fijos que un operador administra entran a la contabilidad del operador y salen de la contabilidad del dueño. De ser así, ¿cuáles son los débitos y créditos en las dos empresas? Aquí están hablando como de una concesión, tal vez, me da la impresión. Si es una concesión, hay una IFRIG especial para ella donde dice que los activos que se reciben en concesión no son activos del concesionario, siguen siendo activos del concedente. ¿Por qué? Porque el concesionario lo que hizo fue recibir unos activos para un fin específico, digamos que para operarlo, para mantenerlo, para hacerle unas cosas, y al término de la concesión los tiene que devolver. Entonces no los puede registrar, esos bienes que está recibiendo del concedente, no los puede registrar como activos, sino sigue siendo activos del concedente. ¿Sí? Hay una IFRIG muy especial, que es la IFRIG número 12, que habla de contratos de concesión. Además, porque él al recibir el bien no está recibiendo el control del bien, por ejemplo, él no lo puede vender, entonces no tiene el control del bien. ¿Listo? Bueno, ustedes se han dado cuenta que otro de los objetivos era cumplir estrictamente el horario y cumplir estrictamente con los temas que nos habíamos trazado. Pues ya son un poquito más de las 5:30 y hasta allí fue donde nos trazamos estar con ustedes y compartir todo esto. Vamos a compartir una última pregunta y es porque quiero contarles para que ustedes se den cuenta que el gobierno nacional, los supervisores, la DIAN, el Consejo Técnico están trabajando en muchos temas y en muchos frentes. Hay otra mesa de trabajo que es la de regulación. Todo eso para contestar una pregunta que me hacen es ¿qué va a pasar con el sector solidario? Y si las entidades de sin ánimo de lucro también van a entrar. Pues la Superintendencia de Sociedades tampoco tiene competencia sobre el sector solidario, pero sí hemos compartido con la Superintendencia de Economía Solidaria cuando ha expresado todas las inquietudes que tiene con este sector, los fondos, las cooperativas y demás. En la mesa que se ha llamado de regulación, no solamente se va a tocar el tema del Código de Comercio del sector real, sino se va a mirar toda la regulación, porque hay sector financiero, sector solidario, sector real, dentro del sector real, lo que es mercado público de valores y lo que no es mercado público de valores. Y allí seguramente se va a tener que mirar toda la regulación que está en torno a todos estos sectores y se tendrán que proponer todas las modificaciones necesarias en la regulación para que podamos tener unas adecuadas disposiciones que no nos van a generar tantos traumatismos. No obstante, todo esto va a tener que desarrollarse en el tiempo porque no vamos a estar en el momento cero totalmente listos con toda la normatividad.
Por último, les agradezco mucho a todos ustedes. Ustedes saben, como les digo, todos nosotros hicimos el esfuerzo, todos cumplimos, y ustedes también lo han hecho. Esperamos en el futuro tener más encuentros de este tipo, ojalá con mucho más tiempo, como nos lo dicen por allí en algunas observaciones. Pero la idea es por lo menos generar la inquietud en todos ustedes y que ustedes también sean multiplicadores. Esperamos haber cumplido los objetivos y las expectativas que ustedes hubieran creado con el taller de aplicación de NIF. Muchas gracias.